Muy bien. Muy buena, muy Ay, Señor mío, vamos a empezar. Señor, gracias te damos por buena. que tenemos una dirección, tenemos instrucción, tenemos revelación, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, porque sentimos que estás creciendo, estás aumentando en nuestras vidas. Y, Señor, hasta que te veamos, queremos eso, queremos conocerte más y después por toda la eternidad te vamos a conocer más y más y más y más. Gracias, Señor, por esta bendición y gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que están siempre listos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche es la lección número 8 y voy a tratar de terminar con el capítulo 3. Y en el capítulo 3, el versículo 7 en adelante dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi voz. Y es obvio que empieza con el término por lo cual o por lo tanto. ¿Y por qué dice por lo tanto? Porque él recién termina de presentar, ¿verdad? De como que presentar firmemente y absolutamente tres ideas: que Jesucristo es superior a los profetas, que Jesucristo es superior a los ángeles y que Jesucristo es superior a Moisés. Que Jesucristo sea superior a los padres, bueno, Abraham es el padre. Y que cuando este escritor le decía a estos hermanos judíos que Jesucristo era que fue superior a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los padres, a los padres. Bueno, eso era un golpe fuerte para ellos. Y cuando le dijo que era superior a los ángeles, bueno, sí, está bien, pero cuando le dijo que era superior a Moisés, eso era un hueso duro para roer. Pero entonces aquí él le dice, cuidado. Por lo tanto, entendiendo que Jesús es superior, entendiendo que Jesús es superior, entonces le dice, le doy un aviso. Y ahora viene el aviso, del versículo 7 al 11, y se lo voy a leer de golpe, pero vamos a tomarlo un versículo a la vez. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 12 dice, mirad, hermanos, mirad, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra vez, el escritor de los Hebreos es un erudito del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ustedes leyeron acá todo esto de como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación, los padres me tentaron, me probaron, y siempre andan vagando en su corazón, todos estos términos. Bueno, mire, yo le voy a leer el Salmo 95 ahora. El Salmo 95. El Salmo 95 fue un salmo escrito por David. Y mire lo que dice el Salmo 95. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy mi voz. Si oyereis hoy mi voz. Y entonces le dice en el Salmo 95 le dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras,
40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este es el Salmo 95. Fue escrito por David. Ahora, más de 1000 y algo años después, el escritor a los hebreos les está escribiendo a un grupo de hermanos que están en balance, en la línea de balance, y que algunos están fortalecidos, pero otros se quieren volver al judaísmo. Entonces, el escritor a los hebreos, en cambio de gritarle, les cita la misma escritura hebrea, el Salmo 95. Aunque el Salmo 95, ahora yo quiero que usted note algo, el Salmo 95 es un salmo de David, ¿correcto? Sí, pero el escritor de los hebreos, mire cómo empieza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. No dice como dice David, dice como dice el Espíritu Santo. El escritor dice que el Espíritu Santo habló esas palabras, el Salmo 95. ¿No? Ahí nosotros entendemos, lógicamente, que el Espíritu Santo es el que siempre inspira, ilumina a los escritores. Y en el Salmo 95, el escritor habla David habla del endurecimiento del corazón de Israel en Refidim, cuando quisieron agua y murmuraron en contra de Moisés. Es interesante porque aquí entonces va a hablar de que ellos no entraron en el reposo, ¿no? No entraron en el reposo porque continuamente se estaban quejando. Y Dios entonces se enojó y le dijo, yo juro en mi ira que ustedes no van a entrar al reposo. Y es interesante que si ustedes, una vez yo hice un estudio años atrás de cuándo Israel se rebelaba contra Dios. ¿Cuándo? ¿Y sabe cuándo se rebelaban? Increíble. Como en Refidim. ¿Sabe cuándo se rebelaba? Cuando la nube se paraba, cuando la columna de fuego se detenía, y Dios le decía que tenían que acampar en un lugar. En otras palabras, Dios le decía que tenían que descansar. Y cuando se paraban a descansar, ahí empezaban las peleas. Ahí empezaban a cuestionar a Moisés, empezaban a cuestionar esto y el otro. Es interesante, y este es un principio, ustedes se van a reír, ¿no? Pero este es un principio que cuando nosotros, ¿cuántas veces ustedes escucharon a un predicador decir, sí, cuando nosotros estamos en dificultades y en guerra espiritual, ahí es donde buscamos a Dios y crecemos, pero cuando las cosas van bien, bueno, aquí está Israel. Fíjese, todas las veces que ellos pararon a descansar, todas las veces que tenían todo lo, porque Dios les suplió todo, Dios les suplía el maná del cielo, les suplía la roca con agua, tenían todo lo que necesitaban, ninguno se enfermaba, ninguna mujer abortaba, pero cuando se paraban a descansar, ahí empezaban los problemas, ahí se armaba un lío. Y es interesante, por eso nosotros tenemos que aprender, esto es lo que aprendemos. Que cuando todo va bien, cuidado, tengamos un corazón de agradecimiento, ¿no? Entonces, en el Salmo 95, dice, ustedes en Refidim, cuando quisieron agua, murmuraron contra Moisés. Y mire lo que dice el Salmo 95, el versículo 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones. No, perdón, en Hebreos 3. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora, fíjese bien. Si yo a ustedes les digo, estoy leyendo un libro. Está bien, estoy leyendo un libro. ¿Está bien? Pero si yo le digo, estoy leyendo el libro,
¿sí? Estoy especificando que estoy leyendo un libro en particular. Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque en la Biblia estas expresiones siempre son muy comunes. Cuando acá el escritor de los Hebreos habla acerca de lo que el pueblo de Israel hizo, dice, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto. ¿Por qué? Porque esta tentación fue una tentación y una provocación y una tentación muy particular. Muy particular. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos tentaron a Dios, cuando ellos probaron a Dios, y ahora dentro de un ratito le voy a decir lo que son estas dos palabras, ellos pusieron a Dios a prueba. Ahora piense bien, ¿quiénes somos nosotros para poner al Dios Todopoderoso Eterno a prueba? ¿Quiénes somos? Ellos pusieron a Dios a prueba. Por eso acá el escritor de los Hebreos dice, como en el día de la provocación, como en el día de la tentación. Ese fue el día en que ellos pusieron a Dios a prueba. Y entonces dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, y aquí viene, y le hicieron a Moisés una pregunta, pero no fue una pregunta, fue más como una declaración. ¿Y qué dijeron? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, ¿qué cuestionaron? Cuestionaron la misma presencia de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. En todo el campamento de Israel, que eran casi 2 millones de personas, entre 1,5 millones y 2 millones de personas, imagínense ustedes, toda esta gente acampadas en un lugar en el desierto con tiendas, carpas por todos lados. ¿Está bien? Ok. Una preguntita nada más. ¿Qué había sobre ellos? Le voy a decir qué había. Ellos no se quemaban vivos durante el día y yo estuve en ese desierto y ese desierto, déjenme decirle, no es que hace mucho calor, pero el sol es intenso. Y si yo no tomo agua cada 20 minutos, me deshidrato. Tengo que tomar agua continuamente. Yo me acuerdo que fui por ahí, entonces después de 20 minutos, yo veía en mi brazo acá, en mis brazos, en mis manos, como un polvito, como polvo blanco. Y yo decía, pero ¿y eso qué será? ¿Y sabe lo que era? Era que yo estaba sudando, transpirando, pero el sol evaporaba inmediatamente mi transpiración y el polvo ese blanco que estaba era sal. Eran los minerales y la sal que salía de mi cuerpo, ¿no? Si usted alguna vez probó cómo es la transpiración nuestra, es salada, porque sale sal. Bueno, esta gente tenían que tomar agua continuamente, porque si no, bueno, ¿sabe por qué ellos no se deshidrataban y se morían? Porque había una nube sobre ellos que los cuidaba, que los protegía. La nube estaba todo el día entero. Ah, y de noche, ¿qué había? Una columna de fuego que era como una calefacción, una calefacción total. Ahora, una pregunta. ¿Cómo puede ser, y yo quiero que ustedes lo piensen, cómo puede ser que una persona que estaba viviendo en una carpita con su familia, ¿sí?, salga de la carpita, mire hacia arriba y vea una nube que los seguía? O la nube no se movía, estaba ahí sobre ellos. ¿Cómo puede ser que otra persona estaba en su carpita y salía y miraba la columna de fuego que había sobre ellos, viendo esas dos evidencias? ¿Cómo pudieron decir, ¿está Jehová con nosotros o no? Ahora, para nosotros, ¿qué significa esto? Bueno, para nosotros, ¿cuántas veces cuestionamos a Dios, no?
y nos olvidamos de mirar las evidencias de Dios en nuestra vida. Entonces ellos pusieron a Dios a prueba, y entonces miren lo que dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, las obras que Dios le hizo. Le mandaba carne todos los días, le mandaba agua todos los días, le mandaba pan todos los días. Bueno, pero ellos, y acá usa dos palabras, dice, me tentaron y me probaron. Y bueno, mire, la palabra tentar significa examinar algo para comprobar si hay algo bueno o algo malo. La palabra tentar significa que yo pruebo algo. El lunes me hicieron prueba de sangre porque una vez por año me tengo que hacer un examen físico, entonces me sacaron sangre y bueno, estoy seguro que esa sangre está en el laboratorio ahora y lo están tentando. ¿Qué significa tentando? Y que están mirando si hay algo bueno o algo malo. Y pasado mañana me van a decir. Esa es la palabra tentar. Tentar es para ver si hay algo bueno o malo. Probar es examinar a alguien con el propósito de ver si pasa la prueba. Es decir, aprobar. Entonces, fíjense lo que ellos hicieron. Lo tentaron para encontrarle algo malo a Dios y después lo probaron para ver si pasaba la prueba. Y acá se dice, básicamente como en el idioma griego dice, me pusieron a prueba para ver qué mal o bien había en mí, poniéndome a prueba con el propósito de aprobarme si pasaba la prueba. Eso es lo que está diciendo. Yo sé que repetí muchas palabras acá, pero básicamente eso es lo que Dios está diciendo. Y los lectores de esta carta a los hebreos, ¿sí?, están siendo avisados para no tomar la misma actitud que sus antepasados en el desierto. ¿Por qué? Porque el escritor de los hebreos sigue hablando y dice, a causa de lo cual, porque ellos me tentaron y me probaron. Por ejemplo, ellos cuántas veces dijeron, nos trajiste acá para matarnos, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? Acá no vamos a morir. ¿No? Entonces, Dios dice, por esa causa que me tentaron y me probaron, yo me disgusté. Y esta palabra disgustar no es simplemente, es disgustarse con una ofensa. Me ofendieron. Me ofendí contra esa generación y dije, siempre andan vagando. Y vagando es una expresión interesante porque vagando está en la voz pasiva. La voz pasiva es cuando yo no hago a alguien, alguien me hace algo a mí. Entonces aquí dice, ustedes andan vagando y dice, literalmente dice, ustedes fueron engañados, fueron guiados, fueron alejados del camino. Alguien los alejó. Bueno, nosotros sabemos quién nos aleja de los propósitos de Dios. Nosotros tenemos 3 enemigos. Tenemos el mundo, tenemos a Satanás y después tenemos a la más brava, que se llama la carne. Tenemos 3 enemigos. ¿Y qué hace la carne? Nos aleja. ¿Y qué hace el mundo? Nos aleja. ¿Y qué hace Satanás? Y bueno, Satanás después viene y nos ministra. Y nos unge con el espíritu de rebelión. Y bueno. Y dice, ¿por qué? Y ahora quiero que ustedes piensen en esta palabrita que le voy a compartir. Y dice, y ustedes no han conocido. Conocimiento a través de la experiencia. No han conocido mis caminos. Cuando Dios habla de mi camino, está hablando de algo bien puntual. ¿Sí? Hay una manera de interpretar la Biblia, que una ley de interpretación que se llama la ley del primer uso. La ley del primer uso.
Y cuando queremos entender una palabra, la buscamos en el primer lugar que se usa en la Biblia. Porque generalmente, cuando se usa esa palabra por primera vez, esa palabra establece el significado. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, Génesis 1 dice en el principio. Y bueno, en el principio ahí se establece lo que es la palabra en el principio. En el principio, la palabra principio es la palabra primer fruto. Entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó los cielos y la tierra como un primer fruto. ¿Por qué? Y porque Dios sigue creando. La creación de todo es simplemente el primer fruto de algo que Él todavía está creando. De la misma manera que un limón produce un limón, pero el año que viene va a producir más y el otro año va a producir más. Y no, en el principio, como primer fruto, Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la primera vez que se usa la palabra principio. Ahora vamos a ver cómo se usa la palabra camino. Porque la palabra camino, me va a definir lo que significa. Ustedes no conocieron mis caminos. ¿No? A mí me encanta esta palabra porque esta palabra está usada. Es la palabra, en hebreo es la palabra derek. Derek. En inglés derek es un nombre muy común, derek. Los ingleses usan esa palabra, ese nombre mucho, derek. Pero derek es una palabra en hebreo. ¿Y sabe dónde está usada la palabra derek, camino? En Génesis 3. Y mire cómo se usa la primera vez. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire lo que dice Génesis. Génesis dice que Dios sacó, y lo sacó Jehová del desierto del Edén para que labrase la tierra de que fue sacado, de la que fue tomado. Y por eso lo echó y puso a querubines. ¿Y sabe lo que le negó Dios al hombre? Le negó su presencia, el árbol de la vida, el acceso a él. Se lo negó, se lo cerró. Pero escúcheme bien ahora. Pero había un camino a él. Había un camino a la vida de él. Había un camino a la salvación. Había un camino a la presencia. Había un camino a la realidad de Dios. Había un camino a la gloria de Dios. Y en el jardín del Edén, Dios lo cerró. ¿Y qué sucede? Miles de años después, se aparece Jesús. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora ustedes entienden que Jesús estaba diciendo, yo soy la única manera, porque yo soy el camino para llegar al árbol de la vida. Yo soy el único camino para tener acceso al trono, para tener acceso a la vida del reino, para tener acceso a la vida de Dios, para tener acceso a la... Yo soy el único camino, no hay otro camino. Usted va a decir, bueno, ¿y por qué los del Antiguo Testamento eran salvos? Y bueno, ¿saben por qué? Porque ellos estaban esperando por fe que venga el camino. Y todos aquellos que creyeron de que Dios iba a mandar el camino, una manera, el camino, y ese camino no era una cosa, no era una ceremonia, no era un sacrificio, era una persona, y la persona de Jesús. Entonces, el camino, entonces dice, ustedes no conocieron mi camino. Ustedes no entendieron que yo estaba ahí. Y ustedes no entendieron, no quisieron. Ustedes saben que Dios le habló a todo el pueblo. Sí. Dios los hizo sentar a todos ellos alrededor del monte. Y cuando los hizo sentar, estaban todos mirando al monte.
¿Y qué hizo Dios? Y empezó a manifestarse. La gloria del Señor descendió sobre ese monte, con fuego, con trompetas. Se manifestó visiblemente. Visiblemente. El lugar estaba temblando. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Dijeron, no, nosotros no queremos hablar con él. Y le dijeron a Moisés, sube tú, habla con él, a ver lo que él dice, y después baja y dinos lo que él dice. Nosotros no queremos tener acceso a la presencia. Si alguno de nosotros hubiera estado ahí, hubiéramos salido corriendo y nos hubiéramos subido hasta el monte y nos hubiéramos tirado de cabeza. Ellos no quisieron. No quisieron. Y entonces ellos tuvieron esa actitud todos los 40 años. Teniendo las manifestaciones, entonces ellos no conocieron los caminos de Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pidió Moisés? Moisés le dijo, Señor, yo te quiero ver, yo te quiero conocer, pero cuando el Señor le dijo, está bien, ven, y él le dijo, yo, Señor, quiero conocer tus caminos. Y por eso la Biblia dice que la gente quiso ver las obras de Dios, quiso ver los milagros de Dios, pero Moisés quiso conocer su camino, el camino de Dios. Ese es un aviso para nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos muy enamorados de los milagros, de la manifestación de poder, de todo eso, y el Señor dice, está bien todo eso, pero lo que yo quiero que ustedes conozcan, que me conozcan a mí, que conozcan mi corazón, que conozcan mi camino, que conozcan mi carácter, que me conozcan a mí. Bueno, entonces, porque ellos no quisieron eso, dice, por tanto juré, y esa palabra jurar es una palabra muy fuerte, una de las palabras más fuertes que hay en la Biblia, porque jurar no es una palabra, es un número, el número 7, y 7 significa perfección. Entonces cuando Dios dice que Él jura, es que está declarando algo perfecto. Y Él cuando jura, no le jura a alguien, Él se lo jura a sí mismo. Entonces dice, yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo significa que desistir o cesar de actividad, de trabajo. Israel no pudo entrar a la tierra, entró a la tierra, sí, después de 40 años. Pero ¿saben una cosa? Ellos nunca disfrutaron el reposo de Dios. Le voy a decir más. Ellos entraron a la tierra y apenas entraron, nosotros estudiamos el libro de Jueces. ¿Y qué pasó? Y bueno, tuvieron enemigos todos esos años. Bueno, después vino Saúl, peor todavía, los filisteos. Después vino David, y David sí. David conquistó y peleó a los enemigos, peleó contra los enemigos y los subyugó, pero estaba rodeado de enemigos. Después de David vinieron todos los otros reyes, ¿y cómo terminaron? Terminaron cautivos. La gente del norte terminó cautiva en Asiria, la gente del reino del sur fue llevado a Babilonia, después fueron transferidos a Persia. Y le voy a decir lo que la Biblia no nos dice. Después de que ellos estuvieron, volvieron a la tierra, pero siempre tenían la supervisión de Persia. No se olviden. Ellos volvieron a Jerusalén, edificaron el templo, pero siempre estaba ahí la supervisión de Persia. Después Persia tuvo una guerra contra los griegos y los griegos derrotaron a Persia. Eso significa que después Israel estuvo bajo la supervisión y el control del imperio griego. ¿Ah? Y después del imperio griego, ¿qué pasó? Los romanos derrotaron a Grecia, los romanos se quedaron con todo el imperio griego y ahora en el tiempo de Jesús estaban los romanos. En el año 70, después de Cristo, Roma destruye todo, destruye a Jerusalén, destruyen el templo y todos los judíos salen dispersados. Nunca disfrutaron el reposo. Nunca. Y por eso el escritor a los hebreos le dice, miren, mantengan los ojos continuamente abiertos. Eso lo significa. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros
corazón malo. Mire lo que, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Esto me dice a mí, la expresión esta me dice a mí que, porque acá no dice, miren que no haya entre vosotros corazones malos. Aquí dice corazón malo. Posiblemente era una persona dentro de la comunidad de los judíos que estaba guiando a las personas al camino incorrecto. Entonces dice, cuidado que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto de malo, porque hay varias palabras para malo. La Biblia llama a Satanás el malo. Pero acá la palabra malo es alguien que no simplemente es malo, pero es alguien que se opone al bien, se opone a Dios, pero está corrompiendo a otros. ¿Sí? Los está convenciendo y los está corrompiendo. Y dice, cuidado que no haya ningún corazón dentro del grupo de ustedes que no esté corrompiendo la verdad y que los esté guiando al error, para apartarse del Dios vivo. Apartarse. Apartarse. Para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe qué palabra se usa ahí? Apostasía. 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 Y entonces, mire lo que le está diciendo. Si ustedes dejan al Mesías, si ustedes dejan de creer, de poner su fe en el Mesías, que es superior a los padres, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior, el pacto del nuevo pacto del Mesías es superior al antiguo pacto. Si ustedes dejan eso, entonces van a caer en apostasía. Es muy fácil definir lo que es apostasía. Es muy fácil. El que niega la cruz de Cristo, el que niega que Cristo completó todo a mi favor para que yo tenga salvación, el que se cree que todavía tiene que hacer obras para merecer su salvación, eso es apostasía, dice la Biblia. Entonces dice, antes, exhortaos, anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, por la trampa del pecado. ¿Qué pecado? El pecado de la incredulidad, el pecado de la apostasía. Si hay un pecado, escúcheme bien ahora lo que le voy a decir, si hay un pecado que Dios resiste, ¿sabe cuál es? No es el adulterio, no es la fornicación, no es la borrachera, no todo. Eso sí, eso es pecado. Si hay un pecado que Dios resiste, es el pecado de la incredulidad. Por la incredulidad, los israelitas no entraron al descanso. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Y porque para nosotros también. Porque somos hechos. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Porque nosotros hemos tomado una tajada, un pedazo, una porción de Cristo. Fuimos hechos participantes de Cristo. ¿Cómo yo ahora voy a dejar mi parte de Cristo, de la cual yo he tomado, he participado, y ahora me voy a ir a la religión? Entonces dice, cuidado, porque nosotros hemos sido hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, que persistamos y perseveremos firme hasta el fin de nuestra confianza. A ver, hasta el fin de nuestra confianza. Esta palabra es interesantísima porque es una palabra que ustedes conocen. Es la palabra que se usa, la misma palabra que se usa en Hebreos 11.1. Es fe, ¿la qué? La certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. La certeza. La certeza. Esta palabra certeza, o acá la palabra confianza, certeza,
Sí, es una palabra interesante porque es la palabra, está compuesta por dos palabras. Está compuesta por la palabra debajo y está compuesta por la palabra parado. Parado. Entonces, lo que esta palabra me está diciendo es que yo estoy parado sobre algo, ¿sí? Como un fundamento. Entonces, cuando Hebreos 1 me dice, Hebreos 11:1 me dice, es pues la fe donde yo estoy parado, estoy parado encima de algo. ¿Y en qué estoy parado? Estoy parado en algo que todavía no llegó. Estoy parado en algo que todavía no llegó, lo estoy esperando. Bueno, eso es fe. Fe es cuando yo estoy parado, firme, sobre algo que todavía no veo. Algo que es invisible, no se ve, no llegó. Bueno, esa es la fe. Entonces acá me está diciendo, sí, nosotros fuimos hechos participantes de Cristo, pero con tal de que retengamos firme hasta el fin, eso sobre lo cual nosotros estamos parados. Hasta el final. Y el secreto es llegar hasta el final. Esperar en Dios hasta el final. Nunca decir, bueno, hasta ahora no ha pasado nada, así que a lo mejor Dios no quiere. No, hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Entonces el versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy mi voz, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en la indignación. Y el versículo, déjenme terminar, el versículo 16, 17, 18, mire lo que dice. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Habiendo oído y habiendo conocido lo provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No fueron aquellos que vieron cómo salieron de noche, cómo salieron y Dios los protegió, cómo cruzaron el mar rojo y se abrió el agua, cómo fueron? Dice, ¿quiénes fueron los que lo provocaron? Aquellos que oyeron y vieron las señales. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Claro, ninguno de esos que provocaron a Dios entraron al reposo, se murieron todos. Excepto Josué y Caleb, lógicamente. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y la palabra incredulidad está compuesta por dos palabras, está compuesta por la palabra no y está compuesta por la palabra fe. Incredulidad significa no, fe. Ahora, este pasaje es fuerte. Es fuerte porque para los hermanos que estaban ahí en esta comunidad judía, que querían volver. Y recién terminamos el capítulo 3. Ahora viene el 4, y ahora vienen cosas más profundas. Pero mire cómo él empieza diciendo, ustedes fueron participantes de Cristo. Ustedes participaron del beneficio de Cristo, de la persona de Cristo. Y ahora quieren volver a la religión, quieren volver a algo que no tuvo ningún beneficio para ustedes. No los salvó, no los cambió, no los transformó. Y entonces él ahora dice, si ustedes vuelven a la religión, ustedes están haciendo exactamente lo mismo que la generación que salió de Egipto hizo. No le creyeron a Dios, se quedaron en el desierto y no entraron al reposo. Claro, aquí hay yo no me quiero adelantar, pero aquí es básicamente el que no pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que el escritor está diciendo? Hasta el fin. Dice, ustedes no van a entrar en reposo. ¿Y sabe qué reposo es? El reposo no es sentirse mejor, el reposo es la salvación. Es este libro ahora va a hablar de cosas bien fuertes, porque ahora le va a decir, si ustedes vuelven allá y ustedes prueban a Jesús y lo tientan a Jesús,
creyendo que Jesús no los va a salvar, que no los va a proteger, que tienen que volver a la religión. Si ustedes hacen eso, no son salvos. No son salvos. Yo me estoy adelantando un poquito, pero en el capítulo 4, en el capítulo 5, él habla de todo esto, ¿no? Y qué importante es. Hay algo muy importante, que es en creer en Cristo, en lo que Él hizo, pero que lo hizo absolutamente, completamente terminado, completado, consumado. Que no hay que agregarle nada a lo que Cristo hizo por nosotros. Si nosotros le queremos agregar a algo, no, pero vamos a agregarle bautismo en agua. O mire, hay una denominación entera. Son hermanos lindos, hermosos. Son hermanos, de lo mejor. Son pentecostales. Ellos son la iglesia apostólica, mejor conocidos como los Jesús solo. ¿Saben lo que ellos enseñan? Que si un creyente no es bautizado con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas, no va al cielo. No va al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? No sé. No en mi Biblia, ni en la Reina Valeria está. No está. Pero ellos creen eso, enseñan que hay que estar lleno de Espíritu Santo, que hay que estar lleno de fuego, y que hay, pues si no, no. La prueba de nuestra salvación no es que resucitamos muertos, no es que... La prueba de nuestra salvación es que nosotros creemos que Jesucristo nos salvó, nos redimió y pagó todo el precio completo y ofreció una ofrenda a nuestro favor una vez y para siempre. Y que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por nuestra fe en Cristo Jesús. Somos salvos por la pura gracia de Dios a través de la fe. Cuando yo creo eso, si yo creo eso, esa es la prueba más grande de que soy salvo. Si yo no creo eso, ¿entienden ustedes? Se ha hecho muy común y muy famoso después del siglo XVIII, XIX y entrando al siglo XX, se ha hecho muy común y muy famoso la oración de fe. ¿Sí? La oración de fe. ¿Y qué es la oración de fe? Bueno, si querés recibir a Cristo en tu corazón, haz esta oración conmigo. A ver, cerrar los ojos, levantar la mano, Señor Jesús, aleluya, den un aplauso al Señor, ahora todo esto están salvos. No, repitieron una oración. Repitieron una oración. ¿Eso no es señal de que están salvos? El ministerio de Billy Graham hizo un estudio, porque ellos en todos los años que él predicó tuvieron casi 2,5 millones, algo así, de salvación, de gente que pasó al altar, porque él hizo un llamado. Y le preguntaron a la gente, ¿cuándo usted siente que verdaderamente fue salvo? ¿Y sabe qué es lo que le dijeron a la gente? No, yo no entendí que fui salvo cuando pasé al frente. ¿Y por qué pasó al frente? Y porque usted me dijo que pase. La gente pasa porque alguien le dice, levante la mano, venga acá y pase, y a lo mejor se sienten mal, se sienten cargados, la conciencia, han pecado, han hecho un problema, se han metido. Entonces alguien le dice, Jesús te salva, Jesús te ve, y bueno, y la gente pasa. Y oran, pero eso no es garantía de que son salvos. ¿No? La salvación es cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús y entiendo lo que Cristo hizo a mi favor. Y entiendo que a Él le costó su sangre, el sacrificio. Y entiendo que Dios lo envió al mundo porque Dios me amó.
y que Dios lo envió y que Él voluntariamente se ofreció, Él fue el sacrificio, Él no se merecía morir, Él era inocente, santo y perfecto, pero Él se puso en mi lugar y Él ofreció su vida y su cuerpo y su sangre como pago y como redención de mis pecados, y ahora si yo creo eso por fe, soy salvo. Ahora, ¿cuántas veces se explica esto? En un culto donde la gente dice, amén, lo que quieren ser muy poco. Por eso no hay problema de presentar el mensaje de salvación y hacer levantar a la gente. No, pero después tiene que venir una explicación. Hay que tomar esa gente y hay que llevarlas a un lado, no sé, y decirle, espera que te voy a explicar lo que pasó acá. Y después, lógicamente, empieza el proceso de discipulado. Mire, hermanos, escúchenme bien, yo tengo que decirle algo. Yo empecé a predicar cuando era muy jovencito. Y todos estos años he predicado el Evangelio. Pero quiero que le diga, mire, yo me cansé de predicar el Evangelio en iglesias cristianas. Y cuando al final hacía un llamado verdaderamente, como que un llamado explicando bien el Evangelio, me cansé de ver a gente cristiana levantar la mano y decir, yo quiero recibir Me cansé. Y yo veía gente levantar la mano, a gente que yo conocía. Y yo decía, pero ¿cómo quiere levantar la mano otra vez? Ay, la levantan varias veces. Ok. El escritor a los hebreos, esto nos tiene que hacer pensar. Bueno, amén. Terminamos.